en menos de un siglo que perdimos esa fineza de cazar paisajes y oír los grillos al despertar. Pedro Prado decía que uno, escuchando el mar, puede oír todas las músicas que han compuesto los seres humanos en su historia. Ahí está todo, nada se ha perdido. El ser humano se considera superior y entrar en la verdadera escala, donde somos un accidente más de los muchos que hay, cuya diversidad nuevamente es asombrosa. El arte al final nace de conectarse con el esplendor del mundo. Antes el futuro nos hacía soñar y ahora nos hace temblar. Yo entiendo las nuevas generaciones que miran el futuro más que con inquietud, con miedo. Me gustó escuchar ayer un venezolano llamando a sus compatriotas a tomar conciencia de las costumbres locales, como por ejemplo el volumen de la radio. Hemos vivido de espaldas al mundo mapuche. No lo conocemos. Ellos conocen sí nuestro mundo, pero nosotros no el de ellos. Por eso no basta con que apoyemos que ellos cuiden su cultura y la preserven y su lengua. Vivimos en el mismo territorio. Para convivir necesitamos conocernos. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. Hoy voy a hablar con el escritor chileno Miguel Laborde. Vamos a investigar y sumergirnos en la historia, en la arquitectura, en la cultura latinoamericana y vamos a ver cómo, siendo ciudadanos, nos vamos significando a través de nuestra historia. Pero antes de empezar esta conversación, déjame presentarte a mi auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como cursos, asesorías, talleres, entra en flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Como en todos los capítulos, ya sabes, me acompaña la obra de un artista visual chileno. En este caso, estoy con Eliana Simonetti a mis espaldas. Esta obra, que es parte o forma parte de la serie Punto de Quiebre, da cuenta de cómo el bosque chileno, cada vez que el fuego lo invade y hay incendios forestales, muestra a través de sus cenizas, a través de sus cicatrices, su capacidad de reinventarse y renacer y también la belleza de sus heridas. Así que, Miguel, mi primera pregunta va a ser de eso. Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, encantado. Estoy muy feliz. En algún minuto Gonzalo me contactó y me dijo, a mí me encantaría entrevistarlo. Así que hace Bueno, mucho tiempo te gracias. sigo. En todos los capítulos parto haciendo la reflexión sobre la obra de un artista visual chileno. Justo nos tocó fortuna porque a mis espaldas tengo la escultura de Eliana Simonetti y ella trabaja en esta serie que se llama Punto de Quiebre, la forma en que el bosque chileno reacciona a los incendios forestales. Y cómo ese bosque, que en muchas partes se transforma en cenizas y en otras acusa sus cicatrices en los troncos que son más que perduraron, habla también de cómo nosotros los chilenos nos va condicionando el clima y tenemos que recuperarnos de él. Y tú has hecho un estudio muy, muy acabado de eso. ¿Cómo a los chilenos nos condiciona el clima en el comportamiento? Bueno, lo más fuerte, por supuesto, es el terremoto, ¿no? Que es un factor esencial. Y que a mí me empezó a llamar la atención fuerte la primera vez que supe que el volumen de voz de quienes vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico es más bajo que los atlánticos. O sea, los chilenos hablamos más bajo que los argentinos, los peruanos hablan más bajo que los brasileños, los colombianos hablan más bajo que los venezolanos. Tenemos el terremoto adentro, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se traduce en el volumen de la voz el terremoto? ¿Por qué tendríamos que tener la voz más baja? Hay una cierta sensación de que el piso se nos mueve, hay una cierta inseguridad vital, una pérdida de aplomo en respecto al suelo que pisamos. Aquí en el Valle de Santiago estamos pisando 100 metros, más de 100 metros, de lava volcánica. Son erupciones que estamos pisando. El verdadero suelo del valle está mucho más abajo. Y eso lo tenemos adentro. La cantidad de terremotos que vamos acumulando. Los extranjeros dicen que los chilenos no nos preocupaban los terremotos, pero nos queda una huella, indudablemente. Y el frío también es muy condicionante, ¿no? Estudiando culturas originarias, por ejemplo, hay una interioridad en el pueblo mapuche que es muy particular. Y es como hija de la neblina, hija del frío, de un clima que te lleva hacia adentro.
durante varios meses, ¿no? ¿Eso en los países nórdicos también se da? Sí, Tienen como un carácter más introspectivo. claro. Claro, uno lee poesía de finlandeses, de suecos, y hay una densidad interior. No necesariamente oscuridad. No, no, es densidad. Ok. Sí, A propósito de eso también, marqué aquí sobre el océano. Mis papás tienen una casa en Algarrobo, frente al mar. Y crecí durante toda mi vida mirando al mar. El mar me produce profundo placer, solo el hecho de mirarlo. Y siempre he estudiado eso, por qué me produce tanto placer? Porque uno dice, bueno, comer chocolate es algo obvio que te va a producir placer, pero no entendía bien cuál era la relación entre el placer y la observación del mar. Y en ese estudio me di cuenta que todos los poetas chilenos más reconocidos pusieron sus casas frente al mar y le dedicaron muchas horas de escritura al mar. Y tú escribes aquí en tu libro Chile Geopoético sobre el océano sumergido. Voy a leer un extracto para poder dar contexto. El océano es azul, a veces. Fueron los poetas griegos los que, como en tantas cosas, establecieron la norma. Lo cierto es que el azul griego es ocasional. Se vuelve verde y tibio más al norte, gris bajo la neblina, bronce cuando anuncia tormenta, negro cuando se fuga el cielo. Este de aquí es frío y azul, como sueño de poeta, y algo hay en él que apenas emerge. Según el escocés Kenneth White, el Océano Pacífico es parte de una historia cataclísmica. Antes que pasar a la historia de la literatura con sus libros, prefiere revelar el paisaje cataclísmico de la Tierra en toda su extrañeza y toda su belleza. ¿En qué momento escribes esto y qué estabas estudiando para entonces? Eh, bueno, el mar lo viví. Yo fui nadador, y eso fue a partir de primero del mar. Ahí aprendí a nadar y perdía noción del tiempo nadando. Y luego un río, que me llamó mucho la atención en la película de La Frontera de Ricardo Larraín, porque justo está filmada en la parte donde yo cruzaba y cruzaba y cruzaba el río. Y también con esa sensación de sumergirse en la naturaleza y perder la conciencia en un estado así. Eh, Así que el mar para mí, después viví en un velero un año y medio, y ahí aprendí a distinguir el azul nuestro, frío, profundo. Claro, es más frío para bañarse, pero es como el verdadero mar. No sé si es porque uno creció con ese. Para mí era el verdadero, ese azul frío. ¿Mm? Y, y claro, uno se pierde mar adentro y nuevamente es una oportunidad que no valoramos los chilenos. En el velero, por ejemplo, fuimos a las islas Desventuradas, que prácticamente son cabezas de volcanes, que apenas emergen. Entonces uno se sienta en esa cabeza de volcán y tiene un mar de 360 grados, no hay nada, nada, nada cerca. Eso es impagable. ¿Mm? Y, y nada, no vamos, no lo descubrimos, no lo vivimos. Y es extraño, teniendo esta costa Enorme. de más de 4.000 kilómetros, notable, extraordinaria. ¿Cómo, cómo, cómo se aprovecha el mar? Yo sigo cuestionándome, no es que haya llegado a la resolución de por qué el mar provoca, si no es placer, sobrecogimiento, ¿verdad? Depende de cómo te toque el mar también, pero es capaz de producir muchísimas emociones y también de condicionar el comportamiento. ¿Dónde se origina esa idea? Bueno, nuevamente es un estado de conciencia que produce especial. Uno se desconecta de lo cotidiano y se conecta con algo superior, ¿no? Por eso Pedro Prado decía que uno escuchando el mar puede oír todas las músicas que han compuesto los seres humanos en su historia. Ahí está todo, nada se ha perdido.
oyéndola sola uno oye todos los músicos de la historia. Eso es así, ¿no? Uno se conecta con algo trascendente y eso es un valor. Y tener altas montañas, que también dan la posibilidad, bosques profundos que tenemos, mares abiertos, tenemos todo eso que es muy privilegiado. Geográficamente, Chile en ese sentido es un privilegio. No es casualidad que tengamos tantos poetas. Es una geografía que conecta. Esos lugares provocarán esta sensación por la misma situación de ponernos en nuestro lugar, digamos, pequeños ante el mundo, ante la naturaleza, ante lo que nos supera, digamos. Quien estuvo primero también. Mm, ¿Sí? sí, es como ubicarse con la escala, ¿no? Salir de esta escala donde el ser humano se considera superior y entrar en la verdadera escala, donde somos un accidente más de los mil que hay, de los muchos que hay, y cuya diversidad nuevamente es asombrosa. ¿Mm? O sea, el arte al final nace de conectarse con el esplendor del mundo. Una vez que uno percibe eso, es muy interesante lo que le pasó a Goethe, el poeta alemán, que él vio que la ciencia estaba subdividiendo las especies, las subespecies, y vio que eso era un peligro, porque íbamos a empezar a ver la naturaleza como especímenes, más o menos productivos, más o menos ornamentales, e íbamos a perder esa perspectiva del esplendor del mundo. Y en ese momento íbamos a dejar de ver el mundo. Cézanne, el pintor, también lo decía: yo pinto para poder tocar el mundo, porque nos fuimos alejando de él. Y él buscaba entregar eso, que a través de su pintura uno pudiera con sus ojos volver a tocar el mundo, ¿no? La tecnología, el avance de la digitalización y todo este proceso en el que ahora somos ciudadanos del mundo, más que ciudadanos de nuestra propia patria, nuestro pueblo, contribuye a que nos alejemos más también del mundo. Claro, uno no se da cuenta. Yo Mm. viví en Alemania, por ejemplo, y después de haber sido latinoamericano tantos años, llegué allá y no me di cuenta que uno está acostumbrado a un contacto con la naturaleza. Y llegué a Alemania y está tan domesticado el territorio que incluso los parques nacionales están tan bien senderizados y con los letreros y la zona de descanso y todo, que no, incluso yo cerraba los ojos y sentía que el aire era urbano, no era aire puro de campo. Uno está en el corazón de Europa y está cargado de vibra, de electricidad, de cables, no sé. Se- Iba a la Selva Negra y volvía de un fin de semana sintiendo que no había estado en la naturaleza, había estado en el campo. Que es agradable estar en el campo, pero no es lo mismo. ¿Cómo podemos compatibilizar, porque ya estamos en esta senda, digamos, la tomamos hace un tiempo y no se prevé que vayamos en otra dirección, compatibilizar ambos mundos, digamos, respetar o respetar al planeta y, o realmente ponernos en nuestro sitio y entender que somos ínfimos en Mm, torno al planeta y que esto continúe dirigiéndose hacia un lugar donde el ser humano controla lo que tiene a su disposición, ignorando el resto de las cosas. Bueno, yo he aprendido de los alemanes mismos a propósito y de los ingleses, que finalmente son bárbaros, eran nómades bárbaros. Esa es la verdad. Entonces necesitan ese contacto. Y por ejemplo, me maravilló que en Alemania, en las autopistas, en esas curvas que entregan una vista al paisaje espectacular, está prohibido, prohibido, prohibido poner ni un letrero de nada, ¿no? Aquí, apenas salimos de Santiago, ahí están los letreros justo donde las curvas de mayor visibilidad. Allá, por ningún motivo. Eh, en Inglaterra hay una gran tradición. Ellos inventaron el jardín inglés, que es un jardín selvático, desordenado.
me encantó que para el año 2012, para los Juegos Olímpicos, la puesta al día de Londres, para recibir a los turistas, en uno de los parques lo que hicieron fue dejar que el parque hiciera lo que quisiera, no volver a tocarlo ni podarlo, que volviera a la naturaleza, y empezaron a reaparecer insectos que nunca habían estado, etcétera, volviendo a eso. Bueno, yo soy un gran admirador de Kenneth White, este poeta escocés, que impulsa la geopoética y justamente diciendo, está bien la ecología, necesitamos proteger la naturaleza porque de ella dependemos, pero más allá está lo que sentimos frente a la naturaleza, que es la vida. Eso es lo que nos conmueve, nos toca, nos hace vivir. La sensación de haber vivido está muy asociada a esas experiencias de naturaleza. Desde el niño que empieza a tocar tierra, a comer pasto, ¿ah? Al adolescente que se revuelca en la arena, que deporte extremo para contacto, y así en adelante. Desde el que trata de tener una casa con algo de jardín para no perder eso, y al que pide que lo entierren con la ceniza en la naturaleza para volver a ella, ¿no? O sea, la vida tiene que ver con esa naturaleza que no es recursos naturales, ¿no? Sino que entrega estados geopoéticos. La poética de la tierra se hace presente a través de eso. Y dices, lo mencionaste antes, las artes tienen su origen en el ser humano en contacto con esa sensación ante la naturaleza. Hay una danza al principio, hay un cántico después, hay una poesía después, que finalmente se activan frente a esa experiencia del esplendor de lo natural. La palabra misma fue creciendo con eso. ¿Qué es las primeras palabras importantes? Son las toponímicas, en que el hombre va dándole un nombre especial a los accidentes de la naturaleza porque lo conmovieron. Y es distinto vivir en el Valle Santiago frente al Cerro del Plomo que vivir frente a ese cerro con el nombre que le pusieron los quechuas, el guardián del valle. Es otra cosa. Apumamani, es otra cosa. Se va enriqueciendo la naturaleza cuando el hombre aprende a hablar y le da nombre a los lugares que más lo impresionan. El hombre desde siempre, Darwin dijo que nuestros hombres patagónicos eran lo más primitivo de la humanidad. Y sin embargo, los melimoyos, etcétera, los hitos de ese paisaje tuvieron la sensibilidad obvia de todo ser humano de reconocerlos como maravilla y darles un nombre y transformarlos en santuarios, lugares de contacto con la divinidad. Me hiciste recordar el viaje a Machu Picchu y cómo en estos tours que te van explicando cómo se construyó esa ciudad a esa altura y con esas condiciones es espectacular. Pero la forma en que honraban al sol y que dispusieron toda la ciudad en torno a esa figura, a la figura del sol. ¿Hemos perdido eso o en realidad lo hemos interiorizado como si fuese una regla o una fórmula matemática? Oh, lo hemos perdido. Ahora último se comenzó a reconocer a Caral como la ciudad más antigua de América. ¿Dónde está? A unos 180 kilómetros de Lima. Ok. No está arriba en las montañas, como Machu Picchu, Tiahuanaco, y por eso costó mucho que se aceptara. La arqueóloga le costó ser reconocida, tenía a todos los arqueólogos en contra, que eran andinos. Pero luego de 15 años, ya hoy por hoy se acepta eso. Y ellos tenían esta misma conexión y orientación respecto a una galaxia espiral, Ganímide. Estaba orientado Caral. Y fíjate que lo emblemático eran los caracoles
y se enterraban con conchitas de caracol que tienen la espiral en su forma. Y Caral está como junto al río, unos cerros, entre cerros, y tenían unos estanques con peces arriba en los cerros, y en esos estanques pececitos, y los peces en el estanque giraban en círculos, giran en círculos. Cuando hay un pequeño espacio para nadar, lo hacen en círculos. Y lo hacen en círculos espirales. Entonces se sentaban alrededor de este estanque, mirando la espiral de Ganímedes, mirando los peces abajo girando en espiral, comiendo caracoles. Bueno, es una colección cósmica. Eso es lo que decían los indígenas muiscas. Nosotros habitamos el cosmos. Y eso es lo que hemos perdido. Se nos fue achicando el mundo. Al final terminamos en una ciudad, en un barrio, en un edificio. Habitamos un edificio, no el cosmos. ¿En qué momento nos habremos disociado de este vínculo? Porque hoy privilegiamos eso. Efectivamente, a mí me sorprende muchísimo lo que me estás contando y lo encuentro mágico, pero elijo vivir en una ciudad con vecinos, con un patio restringido, dentro de una ciudad, digamos, normada, con reglas, con... cómo nos separamos tanto de eso que ya o sea, no es lo primero que pensamos, digamos? Mm, En realidad es lo último que pensamos. O sea, yo ahora estoy aquí como totalmente sorprendida, pero debiese haber estado en el origen. sí, sí. Bueno, el grupo de los 10, por ejemplo, que es nuestra primera vanguardia artística, fundada por Pedro Prado, y son varios de ellos los primeros premios nacionales, poetas, músicos, eh, salían hacia Tiltil, Lampa, etcétera, a dormir y despertar con los grillos. Nosotros perdimos eso. No se nos ocurre. Incluso nos molesta de repente. Es ridículo. Mi suegro era poeta, Julio Barrenechea, Premio Nacional 1960, y salía con otro Premio Nacional, Israel Roa, el gran acuarelista, y se iban al sur a cazar paisajes en primavera, entendiendo que con el invierno, la inundación y las caídas de los árboles se alteraba el paisaje, salían en primavera a conocer de nuevo el sur que había sobrevivido y cambiado en el invierno. Es una conciencia, y estoy hablando de los años 40, no hace tanto, menos de un siglo. ¿Mm? O sea, es menos de un siglo que perdimos esa fineza de cazar paisajes y oír los grillos al despertar. ¿Qué resultaba de esa casa de paisajes? Bueno, nuevamente unas conexiones. Yo digo que yo escribí un libro biográfico de mi suegro, y ahí encuentro en relación al Valle Central chileno, que era para él su inspiración geográfica, una plenitud griega, ¿no? Un gozo él tiene odas a productos mucho antes que las odas de Neruda, y son parte de nuevamente no nos damos mucha cuenta, lo privilegiados que somos, nuestros espárragos, nuestras alcachofas, o sea, todo eso, el aceite de oliva nuestro, todas esas cosas que nos dan sabor a la vida, son nuevamente privilegios. Hay privilegios del sabor, del ojo, del sonido, que tenemos muy privilegiadamente. Valle Central chileno es uno de los 6 hábitats óptimos del planeta, junto con los del entorno del Mediterráneo, con California y con una parte de Sudáfrica. Es el Valle Central chileno donde se dan las mejores frutas y hortalizas, por esa plenitud y equilibrio, como digo, griego, sabio, pleno, entre día, sol, frío,
calor, el sol tan, bueno, no sé si todavía con el cambio climático, pero era tan ordenado con las 4 estaciones. Mm. Es que a propósito de eso, escribiste aquí algo que resume muy bien lo que me acabas de decir. eh, y, y a mí Y a me lo parece, mejor mejor. a lo mejor, Yo, no, yo pienso bueno, escribiendo. estoy absolutamente, pienso que fue mejor lo que me dijiste, pero esto es más contestatario, es como un llamado de atención. No seamos idiotas. Tenemos paisajes, un clima privilegiado, una tierra que produce vinos y quesos, cereales y aceites de calidad, cordilleras y árboles. Muchas cosas tenemos, como diría el indígena, pero todavía no está claro si los que aquí estamos seremos capaces de ser nosotros. Los griegos son los primeros en distinguir entre ilotas e idiotas, entre quienes no tienen derechos porque son de otros, situación de los esclavizados siervos de la tierra, pero también de mujeres y niños, y quienes tienen derechos pero no los ocupan, los idiotas a quienes solo desvela lo idios, lo propio, privado, personal. No se interesan por la comunidad, la ciudad, lo colectivo, lo que pertenece a todos. Seguimos siendo idiotas, ¿verdad? Sí, sí. Y hay una tendencia en estas últimas décadas de ir perdiendo los relatos e imaginarios colectivos. Y en la medida en que hay un desencanto y una incertidumbre del futuro, nos vamos quedando en turismo, restaurantes, segunda casa, distracciones, pero nada más. Eh, bueno, lo dijo Lipovetsky, el filósofo francés, antes el futuro nos hacía soñar y ahora nos hace temblar. Y yo entiendo las nuevas generaciones, entiendo a mis exalumnos que miran el futuro con, más que con inquietud, con miedo. Y hay razones para eso. Entonces, volver a revivir, a recuperar, va a tardar 2 o 3 generaciones. ¿Qué va a pasar el año 2050? Es un año crítico, en muchos sentidos. Pero si lo pasamos, si lo sorteamos, y esperemos que así sea, va a haber una renovación planetaria, porque ya hay muchas medidas. Ahora mismo, cuando venía para acá, venía escuchando que Antofagasta va a estar abastecida totalmente de agua de mar desalada. ¡Qué maravilla! Bueno, la energía renovable en Chile afortunadamente han avanzado bastante. De aquí hay una serie de medidas que al año 2050 debieran estar haciendo cambiar el péndulo, ¿no?, hacia un planeta más sustentable. Uno ve las nuevas generaciones más conscientes. Lo vegano es muy valioso, la ganadería es muy dañina. Entonces hay señales positivas de que nos estamos dando cuenta. Es como, yo me quedo en silencio porque de repente el panorama se ve negro, la gente por temor privilegia lo inmediato y quién se ocupa de finalmente de revertir eso que nos da susto, ¿verdad? O que nos da temor. Em, dijiste en un programa hace mucho tiempo, así que puedes haber cambiado de opinión y no hay ningún problema, pero dices, es difícil emigrar. Se tardan 2 a 4 generaciones para que la tierra impregne la sangre. Hoy día estamos nosotros en un proceso en el que tenemos muchísima inmigración. ¿Cómo ves eso en el comportamiento del ciudadano santiaguino o chileno? ¿Cómo comulgan 2 culturas latinoamericanas y cómo se hace patria en otro país? Me gustó escuchar ayer un venezolano
llamando a sus compatriotas a tomar conciencia de las costumbres locales, ¿no? Como por ejemplo el volumen de la radio, ¿no? Eh, Uno tiene que tener esa conciencia de dónde está y respetar eso. Y claro, eventualmente estos recién llegados no lo hacen, pero sí sus hijos lo van a hacer y sus nietos ya van a ser chilenos, ¿no? En ese sentido, siempre ha sido así. El ser humano siempre ha estado moviéndose. Incluso, y eso es notable del ser humano, que es como de las cosas interesantes de este animal curioso, que exploraciones geográficas que no se entendían. ¿Por qué el hombre llegó a Australia? ¿Por qué el hombre recorrió todas las islas del Pacífico Sur? Incluso Isla de Pascua, que era casi un suicidio llegar a algo tan lejos de todo, sin referencia, sin mapa. Curiosidad. El ser humano no puede ver una montaña sin preguntarse qué habrá al otro lado. ¿Mm? Y en ese sentido, bueno, el habla, la lengua, nació primero de la curiosidad y después de la gana de transmitir lo que uno vio a los que no fueron, ¿no? El habla en el campo chileno venía del afuerino. Estaban en el campo, la gente apegada al mismo campo por generación, pero había gran interés en el afuerino, que había estado en el mundo, en otras partes, y llegaba y en la noche alrededor del fuego contaba cómo es el mundo en realidad. El ser humano tiene eso. Y eso es lo que ha generado muchísimas obras que hoy valoramos como grandes obras de arte, hijas de la curiosidad, del asombro ante el mundo. No hay conocimiento sin asombro. Capacidad de asombro es clave aquí. ¿Y eso cómo se puede utilizar a favor? Yo miro la televisión y, y la migración genera esa polaridad. Eh, digamos, hay quienes la quieren, otros que la detestan, quienes vienen de afuera, hay algunos que se sienten acogidos, otros que no. ¿Cómo comulgan dos culturas? ¿Cómo se hace vivir a dos culturas juntas en un territorio? Bueno, ahí la educación es fundamental y el desarrollo cultural. En la medida en que hay desarrollo cultural, uno aprende que hay notabilidades. Recién entrevisté al último premio Nobel, el africano, Abdul Razak Gurnah, ¿Dónde está esa entrevista? en la revista universitaria. Perfecto. Y él se incomodaba cuando de repente yo le hacía una pregunta y me decía, África es muy grande. Entonces, yo le hacía preguntas por África y me decía, África es muy grande. Hay un África así, un África así, distintas Áfricas. Hay una riqueza que recién estamos tomando conciencia, que los maravillosos marfiles de Nigeria están todos en Europa. También eso, ¿no? Que las grandes artes africanas fueron saqueadas por los europeos y llevadas a los museos. Entonces, en la medida en que vamos visitando museos, leyendo, viendo cine de otras latitudes, vamos descubriendo al ser humano en sus distintas formas de ser y eso es maravilloso. Me encantó conocer a Gurnah, aunque se enojara conmigo, porque yo no conocía este africano que mira hacia el Océano Índico, que mira hacia China, ¿no? Me dice, usted me habla de la preocupación porque China está entrando en África. China está en África hace miles de años. Nosotros comerciábamos con los chinos hace 3000 años. No sabemos esto. Hay que educarse. Tenemos que conocer más africanos, más asiáticos, etc. Y descubrir. Yo me alegro muchísimo de haberme demorado recorriendo Sudamérica. Y si volviera a nacer, haría más viajes por Sudamérica y menos por otras partes. Porque he gozado
descubriendo al uruguayo, al venezolano, al colombiano. Cosas, por ejemplo, estaba un día sentado en el río Magdalena, colombiano, que es un río madre, y estaba en lo alto de un cerro viendo pasar el día. Y de repente veo que un hombre desde muy abajo va subiendo con un tronco en los hombros. Y va acercándose y lo veo con sus ojotas, sus pantalones blancos a media canilla, su cinturón de cuero y agachado. Cuando llega frente a mí, está tan agachado que yo no le veía la cara. Y él, sin mirarme, también estaba, yo veía sus pies y él los míos, me dice: ¿tienes sed? Sí. Y estaba todo el día. Y deja el tronco y deja su cinturón de cuero con su machete de cuero labrado, valioso, los deja ahí y vuelve a caminar hacia abajo para traerme una piña. Bueno, uno va descubriendo el ser humano en unas dimensiones. En un pueblo español pequeño, el de Juana la Loca, yo había estado mirando el castillo donde encerraron a Juana la Loca y tratando de ver qué veía desde su ventana, cuál era su paisaje. Y sentado ahí, de repente veo un campesino que va juntando leña, unos tronquitos, ¿no? Y después empieza a apilarlo sobre un burro. Y empieza a hacer una torre de más de 2 metros, con unos lazos, unos nudos. Y me acerco y le digo: perdón, ¿de cómo aprendió a hacer estos nudos? No, esto, me dice, esto lo trajeron los árabes hace 7 siglos. Ese inmigrante árabe, ese conquistador árabe de España, bueno, dejó cosas. Vamos aprendiendo que el ser humano es distinto, tiene otras costumbres variadas, y estar abierto a encontrar otros seres humanos y descubrirlos. Necesitamos descubrirnos. La semana pasada entrevisté a Alfredo Moreno, que está junto con el senador Huenchumilla, a cargo de la Comisión del Conflicto Mapuche. Ellos son los 2 presidentes. Y me decía: hemos vivido de espaldas al mundo mapuche. No lo conocemos. Ellos conocen sí nuestro mundo, pero nosotros no el de ellos. Por eso no basta con que apoyemos que ellos cuiden su cultura y la preserven y su lengua. Necesitamos conocerla, necesitamos descubrirla. Vivimos en el mismo territorio. Para convivir necesitamos conocernos. No podemos, cuando hay un vecino ahí que es distinto, empezar a apelarlo con los otros vecinos. Hay que descubrirlo, quién es. En ese sentido son los nómades bárbaros nórdicos. Tienen esa sana costumbre de invitar al recién llegado al barrio, dar una oportunidad de conocerlo. Gastón Sublet tiene el libro, yo hice un curso con él que se llamaba Poética del Acontecer. Y leí su libro de El sabio popular chileno, es decir, qué sabiduría contienen los refranes. Y me maravillé sabiendo el origen, digamos, geográfico de en qué región se hizo y por qué y en qué contexto. Y eso nos falta mucho a los chilenos. Utilizamos muchos refranes, pero no sabemos de dónde provienen, digamos. Lo utilizamos porque nos hace sentido, ni siquiera sé si nos hace sentido. Lo utilizamos porque otros lo han utilizado antes. Y ahí hay mucha sabiduría, incluso de nuestros pueblos originarios, contenida. Yo me sorprendí muchísimo leyendo ese libro, porque es como entender a qué me refiero cada vez que uso un refrán. Dijiste también, a ver, pues, que el urbanismo es poesía. ¿A qué te referiste con eso? A ver, primero la primera parte del sabio popular. Yo dejé de hacer clase en la Portales ahora en diciembre, después de muchos años.
porque tengo cierta urgencia de ir ordenando mis ideas. Ya tengo 75. Es tiempo de ordenarse. Y con Gonzalo Schmeisser, el arquitecto que tú conoces, en su casa taller estoy haciendo talleres para adultos. Y partí con la idea de hacer un solo taller todos los años el mismo, que era presentar las culturas originarias y presentar España. Porque creo que nuestros dos orígenes, a los dos los desconocemos. Conocemos los pueblos originarios y también desconocemos España. Y eso es una locura, ¿no? De esa fusión nació la América mestiza en el siglo XVIII, la América barroca, que es la de los refranes, la de la canción popular, la de los sabios populares, que tiene de español y tiene de indio, y que es nuestra cultura propia. Los patriotas le bajaron la cortina y se pusieron a leer libros franceses y libros ingleses. Bueno, yo hice ese curso y lo terminé, indígenas y españoles, y los alumnos, los talleristas, me dijeron, bueno, ¿y qué pasa después? Pues, sigamos. Entonces, el año pasado, el segundo semestre, hice el siglo XVIII barroco del sabio popular, de la cultura mestiza latinoamericana, medio india, medio española. Y me encanté. Yo les dije, yo soy como un explorador de ustedes, ¿no? Estoy yendo a recorrer un siglo en nombre de ustedes para ver qué encuentro. Encontré maravilla, ¿no? Qué enamorado de ese siglo mestizo. Y terminé en diciembre, me dijeron, no, hay que seguir. ¿Qué pasó? ¿Por qué los patriotas cortan de tal manera y le hacen la cruz a los indígenas y a los españoles de esa manera? Y empiezan a hablar al grado de Sarmiento diciendo civilización o barbarie, y diciendo civilización es París y Londres, y barbarie son los indígenas o los españoles. Y nos comimos eso. El siglo XIX chileno se traga eso. Y cambia por completo su identidad, se maquilla, se viste de inglés y aprende a hablar francés. Es lo que nos provocó eso. Todavía no nos recuperamos. Siguiéndole la pista al sabio popular, que Violeta Parra lo entusiasmó a Sublet con el sabio popular, ahí empecé a encontrar cómo sobrevivió el sabio popular en el siglo XIX, a través de lo oral y a través de la literatura de cordel, que eran estos poemas que escribían en hojas simples y las colgaban en las ferias de un cordelito. Y la gente miraba estas especies de diarios murales que eran ironía popular, crítica política, poemas, de una gran riqueza de ese mundo popular que así logró pasar al siglo XX. ¿Y qué hacen los Neruda, los Violeta Parra, los Víctor Jara? Vuelven a resucitar el sabio popular. Ayudan a mantenerlo vivo, lo resucitan. Fue milagroso que lograra, con todo este impulso europeizante, y que marcó las universidades, y que expulsó la cultura oral del conocimiento oficial, a pesar de todas esas guerras, lograra sobrevivir. Un fenómeno gracias a esas pocas grandes figuras. ¿Qué es el sabio popular para que una persona cualquiera pueda entenderlo? Me acuerdo de una cueca que me impresionó mucho. Es una cueca que canta un duelo entre un joven que está como entrando al matadero y ya es dueño de un cuchillo y sabe manejar el cuchillo, ser un matarife, y se siente dueño del mundo, tiene 18 años, 20 años. Y tan así empoderado, agrandado, que desafía a un viejo. A un viejo que tenía nombre, tenía prestigio, y lo desafía. Y el viejo se deja matar. Y eso es lo que canta esa cueca, porque no está dispuesto a acuchillar al hijo de un compadre. Eso es sabiduría popular.
Esos son valores. Eso es tener una ética. Eso es tener un sentido de vida. Eso es lo que tiene el sabio popular. Un sentido de vida. Y detrás de eso hay lealtad, hay amistad, hay búsqueda de trascendencia, hay amor al otro, hay respeto por el otro. Todos esos grandes valores que se nos han ido perdiendo y que transmitía el sabio popular. Y a través de la poesía, la música, como estas cuecas y etc. Em, el urbanismo es poesía. Ah, sí, nuevamente, bueno, yo admiro particularmente a Rogelio Salmona, arquitecto colombiano, porque logra hacer una arquitectura plenamente moderna y al mismo tiempo plenamente conectada con el lugar. Y él lo hacía con una sencillez preciosa. Me acuerdo que en un congreso le preguntaron, porque en una de estas bibliotecas había un parque, y dentro del parque había como un sendero ancho y había una zanja entre medio. Y, maestro, ¿por qué hacer una zanja en el medio de un sendero? ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí en Bogotá llueve todos los días, algún rato, todos los días, y se junta el agua. Y a los niños les encanta venir en la bicicleta y hacer saltar el agua. Eso es una sencillez, esa es una sabiduría popular también, ¿no? Después, este Centro Cultural García Márquez, precioso, él hizo botar los muros primeros, porque no estaba el tono que él quería, que era una orquídea que crecía junto a la cascada del Salto del Tequendama, color té, un color té muy preciso que a él lo enamoró y que encontró simbólico. Y ese es el color del Centro Cultural García Márquez. Eso tiene que ver con lo que decían los indígenas colombianos, que eran habitantes del cosmos. Es lo mismo. En otra de sus obras, Salmona habla de su diálogo con el río. Y le pregunta, maestro, ¿por qué dice usted el diálogo con el río? Cuando esta obra está a 10 cuadras del río, ni se ve, casi ni se oye. Yo lo oigo. Y en la noche todos lo oyen. Él mismo le encantaban las claraboyas para poder, en los comedores, para poder cenar la familia con las estrellas arriba. Como llueve tanto en Bogotá, justamente tienen cielos muy transparentes y se ven las estrellas. Entonces, en ese sentido, el urbanismo puede ser esa poesía. Y es lo que buscó también la arquitectura griega en adelante, conectarse poéticamente con el lugar. No funcionalmente, no solo funcionalmente, también funcionalmente, pero además conectado con los dioses, conectado con la naturaleza. Hoy en grandes ciudades el urbanismo es un atentado contra la naturaleza, digamos. También la arquitectura. Por ejemplo, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es decir, eh, qué tipo de poesía hay digamos, en guetos o incluso en arquitectura en estos guetos verticales. Me pasa en Algarrobo, el mar ha subido mucho el nivel de su marea, entonces prácticamente no quedan playas. Y por del otro lado del mar, hay tantos edificios, tanta acumulación de casas, donde habían parcelas, ahora hay o sea, varios conjuntos, digamos, condominios y eso, y sobre todo edificios que si uno lo viese en Google Maps desde arriba, se siente como hay dos fuerzas en pugna que en algún minuto muy cercano van a chocar. Y, y nada bueno, pienso, puede salir de eso. Entonces, cuando
te escuché decir esto de el urbanismo es poesía. ¿Cómo devolvemos la poesía a la organización de la ciudad o a este crecimiento que es exponencial y que no tiene mucho orden, la verdad? Mm. Bueno, ese es un mal muy latinoamericano. Europa, en parte porque dejó de crecer en población hace tanto tiempo, hoy por hoy renueva, no crecen las ciudades, no se enanchan, Ok. siguen rehaciendo las mismas dentro del mismo territorio. Y en ese sentido han ido recuperando suelo que había sido cubierto por cemento, por obra. Eh, Han ido aprendiendo a crear corredores biológicos. Hagámosle un homenaje a Mario Pérez de Arce, Premio Nacional de Arquitectura, que él planteó que el río, la cuenca del Mapocho, entera fuera un corredor biológico, que volvieran a circular por ahí insectos, aves, etc. Eso es algo que se está haciendo en el mundo, de ir sacando la tierra, como decían los revolucionarios de París 68, ¿no? Debajo de los adoquines está la arena. Hay que recordar eso. Es cierto. Y volver a sacar los cerros islas que tenemos nosotros. Roma tiene 7 pequeñas colinas y es la ciudad de las colinas, Roma. Pero nosotros tenemos 27 cerros, mucho más grandes, y 27. Es un lujo nuevamente, ¿no? Que todos podrían ser parques y a la vez miradores de la ciudad. Y eso sería también una forma de ir recuperando territorio. Y está ahí, está ahí. Yo celebro mucho que haya partido este concurso de la región metropolitana que comenzó con la recuperación del Cerro Chena y que el alcalde Castro haya partido con la recuperación del Cerro Renca, porque debiéramos ir recuperándolos todos. Además, la mayoría están curiosamente en comunas de pocos parques. Entonces, mayor razón para que hagamos una inversión mayor en recuperar esa naturaleza. Y obviamente, por fortuna, las nuevas generaciones están atinando a irse muchos de Santiago. Sea Pichilemu, Matanza, Puerto Varas, Puerto Octay. eh, Ir buscando una vida a otra escala. Porque esta escala latinoamericana de ciudades de tantos millones de habitantes son muy difíciles de mejorar para el urbanismo, ¿no? Es mucho más fácil mejorar, obviamente, una de 250.000 habitantes que una de 7 millones. ¿Mm? Entonces, todo tiene que ver con todo. El urbanismo pasa por eso. Esto tiene que ver con la regionalización. Históricamente, cuando se cruza, yo veo los dos polos ahí, se ven desde Google Maps. Históricamente, cuando se produce el choque, ¿quién gana? ¿La naturaleza o el hombre? La naturaleza al final siempre se impone. Su fuerza es inconmensurable. Y eso siempre lo supo el ser humano y eso lo sabían los pueblos originarios, porque la naturaleza americana es muy cruda. Los Andes son unas cordilleras bastante nuevas. Las europeas, por ejemplo, tienen todas las cumbres redondeadas por la erosión y el viento. Aquí no. Son- Tenemos una naturaleza cruda, unos mares crudos, y eso es fantástico como espectáculo, pero provoca inundaciones, aluviones, etcétera, terremotos. Me acuerdo que para el terremoto del 2010 vinieron dos del Instituto de Geología de Francia y había como cierto placer de encontrarse con un terremoto que casi me molestaba, me intrigaba. Y dicen, no, lo que pasa es que cuando Chile deje de moverse, significa que el planeta empieza a morir. El planeta está terminando de armarse, de configurarse definitivamente en Chile. Y todavía produce calor y esta vida que todos gozamos. Cuando termine, va a ir poco a poco enfriándose y muriendo. Por lo tanto, los terremotos chilenos son señales de vida.
que, que nos mueven el piso. Claro. Voy a ir a... yo me dedico a hacer un espacio de las artes visuales. Iniciamos con la reflexión con Eliana Simonetti, pero en uno de tus capítulos hablas del origen del Parque de las Esculturas, pero de una exhibición que se hizo en Chile, de la que yo no tenía idea, ni registro, ni nada, la aprendí aquí, pero era un capítulo muy chiquitito, pero de Cézanne a Miró, Ah, ¿ok? Solo 2 segunditos para mostrar algo que yo siempre trato de decirle a la gente, porque hoy no es tan fácil ser espectador de arte como de artes visuales que de música e incluso de literatura de repente es más amigable. Pero tú dices, de Cézanne a Miró fue un verdadero fenómeno de masas, el primero en que con medio siglo de atraso el arte del siglo XX es reconocido en gloria y majestad en el país. Luego dices, quiero lo que la gente sentía al percibirlo. El país se volcó a la Quinta Normal en esos días. Un colegial de Concepción vino como muchos en viaje de curso y su vocación se plasmó al recorrer la muestra. Guillermo Muñoz Vera terminó haciendo una carrera descollante en España, donde su fundación Arauco mantiene a 100 alumnos en formación artística. Desconocido en el país, solo será descubierto con su enorme díptico instalado en la Moneda. Luego dices, y no ha olvidado nunca que todo comenzó con ese paseo de curso a Santiago, con la experiencia de ver originales de grandes maestros en vivo y en directo, la emoción palpable que irradia una obra y ninguna reproducción logra transmitir. ¿Por qué, por qué al latinoamericano y no al europeo? Me imagino la respuesta, la intuyo, pero eh, le cuesta tanto percibir el arte visual. hay países y países. Ok. Eh, en Brasil, por ejemplo, hay una gran conexión con las artes visuales, popular y académica y en todo sentido. En Argentina hay una tradición de origen italiano que también lo hace valorar las artes visuales. Eh, en Perú también. Y la primera vez que fui a Cusco, de repente vi una exposición de artesanías maravillosa. Yo tenía que reconocer que nunca había visto una exposición de artesanía así en Chile. Y la recorrí y empecé a preguntar quién eran los autores. Y eran los alumnos de básica. Era una exposición colegial de los colegios cusqueños, de básica, no de media. Bueno, hay una relación con el material. Nosotros no tenemos relación con lo material. Somos más abstractos, en ese sentido, más poéticos, si se quiere. Pero la materia, tal vez por lo mismo sísmico, nos produce desconfianza. No la conocemos, no la tocamos. Mi padre, fabricante de zapatos, hacía unas botas de montaña y botas que muchos las compraban los geólogos para caminar en el desierto, porque eran muy resistentes y muy livianas. Y traía cuero de Argentina, porque ahí se aprecian los materiales. Entonces los potreros no están con alambre y púa, son de estructuras de madera. Aquí con el alambre de púa los vacunos se arañan y se dañan su piel y por lo tanto el cuero finalmente no sirve. Hay que lijarlo y pintarlo y pierde toda naturalidad. Entonces mi padre traía cuero de Argentina o de Uruguay, traía caucho de Brasil y hacía estos botines fuertes y livianos, que eran una maravilla. Y un extranjero cuando los veía y miraba el precio y decía, $50 por esto. Y compraban de inmediato. Y en esa misma época estaban llegando los Yellow Boots de Singapur, absolutamente plásticos, y costaban mucho más. Y ahí en Providencia, los adolescentes compraban lo importado de Singapur. Y no podían ver, sentir, darse cuenta lo que era un cuero legítimo de 2 milímetros grueso
que va a vivir y morir en la rueda, que va a ir tomando la forma del pie con los años. Bueno, esa cultura material, no, efectivamente, nosotros no la tenemos. Y yo creo que por lo sísmico. Hay una desconfianza de la materia. Curiosamente, donde más se cuida lo material y las casas antiguas, es una especie de triángulo de las Bermudas al revés, que hay cerca de Linares, donde está este pueblo Villalegre, en que curiosamente ahí no tiembla. Y por lo ¿Nunca? tanto, nunca. Y por lo tanto, ha perdurado más y la gente como que valora más. Y por lo tanto, está todo impecable. No es casualidad. Entonces, con el tacto es un sentido que estamos muy al debe. Deberíamos tener una educación básica inspirada en el tacto para ir conociendo eso. ¿Qué ocurrió con esta exhibición cuando vino a Chile? La de Cesana Miró, Sí. no, fue realmente el acontecimiento del año y muy estruendoso porque nunca había habido algo similar. Y todo el mundo sintió que era algo que no podía no verse. Filas y filas y filas y sin molestia, sino que con entusiasmo de poder. Bueno, y además estupenda la exposición de Cézanne. A mí no conocer a Cézanne y Miró en vivo, etc. Yo conté ahí el caso de Muñoz Vera, pero fueron muchos los jóvenes que descubrieron la pintura con esta exposición. No, Aquí no tenemos conciencia. Entonces tenemos a Francisco Gacitúa, que quiso hacer su caballo gigante en lo alto de la cordillera y no tuvo financiamiento. Caballo que iba a sonar con el viento. Caballo gigante que suena con el viento ahí en lo alto de la cordillera, los Andes, habría sido para todos los turistas entrando y saliendo una maravilla. Balcells, el escultor, el que hizo el albatro del Cabo de Horno, okay. para los 200 años quiso hacer un cetáceo diferente, son muchos los chilenos, cetáceos chilenos, en cada uno de los principales puertos de cada región del país, para celebrar los 200 años, llamando a tomar conciencia del mar. No tuvo financiamiento. Mario Irarrázaval se iba a instalar 238 de sus esculturas detrás de San Carlos de Apoquindo, en la Reserva Natural de la Universidad Católica, de modo a tener un contacto entre la ciudad y la montaña con esta mediación de arte de sus obras. Y de la Universidad Católica se visitaron los 10 principales grupos económicos y no hubo interés. La obra de Mario Irarrázaval, escultor de fama latinoamericana, símbolo de la escultura latinoamericana contemporánea, tan famoso por su mano gigante, ¿cierto? Sí. Estamos en deuda con el arte los chilenos. Claro, y efectivamente con todo lo táctil, Táctil. Última. patrimonio arquitectónico, esto mismo de que con cualquier situación se rayen todos los monumentos y se rayen los muros. Eso no sucede en Perú, como digo, ahí hay más respeto por la materia, ni sucede en Argentina. Hacen sus manifestaciones, pero no hay razón para estar agrediendo los muros, y menos de edificaciones de las pocas que han sobrevivido en Chile, en Santiago. A propósito de la sabiduría de los pueblos originarios, ¿por qué está la iglesia de San Francisco que está desde el principio y nunca se ha caído? Porque fue tan al principio que todavía estaban aquí los maestros quechuas, que sabían que los muros hay que ponerles abajo una base de piedra redondeada, de modo que cuando viene un sismo, el muro se mueve, se cimbra, bailotea sobre las piedras y no se quiebra. Todavía estaba esa cultura.
que los españoles no la tenían y por lo tanto después ya no se aplicó. Y la Merced y Santo Domingo y la Catedral se caían y se caían todos, cada vez, 1647, 1730, cada vez se caían. Hasta que ahora estamos aprendiendo a hacer edificios altos que se cimbran. Es el mismo principio, quechua. Última pregunta. Esta se la hago a todo el mundo porque tengo una hija de 5 años. Em, ¿Cómo crees tú que como sociedad, como padres, desde el gobierno, lo que sea, podríamos fomentar que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes, en la cultura, un lugar y espacio de vida? Bueno, nuevamente ahí estamos pagando el precio de la desconexión con nuestras raíces, porque uno ve los niños africanos, europeos, asiáticos, que entran en una relación fácil, directa, inmediata, con las artes porque los rodean. Nosotros, en la medida en que rompimos con el mundo indígena y español, lo que fue arte se transformó en arte oficial, y lo que entregaba la academia. Y el verdadero pintor era formado en la academia, y el pintor popular pasa a ser despreciado, y el cantor popular pasa a ser despreciado. Entonces se rompió esa naturalidad con que se absorbía. Violeta Parra compuso su primera obra a los 9 años, se llamaba Mi Muñeca. ¿Por qué? Porque privilegiadamente ella y sus hermanos, para poder llevar algo de monedas a la casa, iban a la feria y mercado y cantaban y les daban. Y ahí aprendió ella a oír. Y le llamaban mucho la atención los músicos mapuches, por ejemplo, con esa solemnidad y esas cadencias. Ella tenía un oído privilegiado, y empieza a oír y naturalmente empezó a hacer arte. Y con esa naturalidad después hacía artes visuales, Artes visuales, ¿cierto? sí, señor. Entonces, con alambres, con lana, etc. Bueno, eso es lo natural en la historia humana, ¿no? Todavía uno ve los niños escandinavos trabajando con lana, tal como hacían hace siglos sus antepasados. Era algo que estaba en todas las casas. Se quebró eso. Entonces, mientras no recuperemos el diálogo con lo indígena y el diálogo con lo español, no vamos a tener esa fluidez. Bueno, obviamente hay que tratar de acercarlo lo más posible, pero no solo entonces al arte oficial, sino que visitar talleres, algo más suelto. Me encantó ahora en Laguna, en el verano, ver una exposición de Angélica Chavarri en un galpón. La Laguna es una caleta, entonces en ese entorno, que ahora se está gentrificando, pero todavía sigue siendo, ver en ese entorno natural una exposición normal, así, asequible, tocable, eso hace falta. Han hecho una gran labor también ahí en Los Vilos, en el bodegón de Los Vilos, ¿no? De que en el veraneo la gente se acerca más, está en una mejor predisposición. Eso lo aprendió Viña en los primeros. En los años 20 ellos empiezan a hacer exposiciones sensibles, dándose cuenta de que el ser humano en el verano, el santiaguino, en el verano tenía otra disposición, a ir a un concierto en la plaza, a ver una exposición, y empiezan a hacer exposiciones de perros, exposiciones de flores, y esas cosas enseñan a mirar, también son muy importantes, valiosas. Es como el primer escalón. ¿Ah? Mirar exposiciones de perros, de aves, aviarios. Esas cosas van abriendo la sensibilidad sin entrar al museo pomposo que hoy por hoy casi asusta. Es cierto, en las ciudades, qué sé yo,
europea. En Buenos Aires también es muy estimulante salir a la calle por todas estas, digamos, sobre todo los fines de semana. No había escuchado ese término acuñado de exposiciones sensibles, pero esto de que hayan, qué sé yo, antigüedades en una feria, qué sé yo, concursos de esculturas de arena o esculturas de papel maché, estimulan a la vista y le hacen cambiar, digamos, la rutina. Entonces, en la medida en que el ser humano va percibiendo flexibilidad o amplitud de formatos, eh, deja o pierde la rigidez de su cabeza. Mm, Aún así no sea con arte, o sea, es cualquier cosa que lo saque del cubículo en el que vive a diario. claro. Bueno, ¿cómo empezó a ser escultor Pancho Casitúa? ¿No? Porque en el campo él veía en la forja al herrero trabajando los materiales y que el acero se podía doblar, el fierro se podía doblar y transformar en una herramienta, porque no había más herramienta, había que hacerla, ¿no? En el campo las cosas se solucionan ahí mismo. De ahí a ir a la ciudad, comprar el repuesto, pueden pasar 3 meses, no se puede esperar. Entonces está este genio que él veía ahí con el fuego, manipulando, creando cosas. Así se le abrieron los ojos también a los 9 años. Y va a terminar siendo ese gran escultor que se da cuenta que las rocas están vivas y que Dios está haciendo esta gran obra con las apachetas, que son las primeras Sí, esculturas americanas. claro, es entrenar al ojo. Mm, Buen ok, consejo. claro, sí. Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Encantado. Yo también. Me siento con el corazón llenito, así que te lo agradezco mucho. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Al menos en mi corazón siento más sabiduría, más profundidad y un respiro blanco, hondo y pleno. Así que espero que tú estés igual que yo. Déjame en los comentarios todo lo que hayas pensado y reflexionado, si tienes a alguien que me sugieres que invite al podcast y por supuesto, suscríbete a mi canal de YouTube, a Spotify para no perderte ningún episodio y sígueme en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!